Ahora sí. Bien, entonces, ¿hasta ahí todos entendieron de dónde va saliendo cada cosa? Sí. Ok. Entonces, ahora lo que me queda hacer para obtener el valor de t es despejar, porque me está estorbando este 15 que tengo al lado. Entonces, para despejar, yo lo único que voy a hacer es pasar esa expresión que está estorbando del otro lado haciendo la operación contraria. Si aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo. De tal manera que ahora tengo 300 entre 15 es igual a t. Resolviendo la división, yo podría hacerla como 30 entre 15, 2, y tomo en cuenta el que no lo había tomado en cuenta. O hacerla directa, 300 entre 15 me da 20. Y ese es el tiempo. Si yo analizo los datos que me estaba dando el problema, las velocidades están en metros por segundo. Quiere decir que el tiempo entonces me va a quedar en segundos. Entonces, son 20 segundos. Será la respuesta del tercer problema. ¿Todos entendieron hasta ahí? Escuché todo tu cortado, maestra. Ah, no más. Niños, ¿por qué no me dicen? Desde el inicio. Estamos No, esperando a ver si cargaba. hace como unos 20 segundos empezó a cortar. A ver, entonces, desde este punto nos habíamos quedado en que teníamos 300 es igual a 15t, porque ya habíamos realizado esta suma de aquí. Ahora, ¿qué necesito hacer para obtener t? Pues despejar. ¿Qué me está estorbando? Este 15. Entonces, este 15 está multiplicando a la t. Va a pasar del otro lado haciendo la operación contraria. Si está multiplicando, pues pasa dividiendo. Y por eso la tengo aquí dividiendo. Entonces, t es igual a 300 entre 15. Si yo realizo la operación, 300 entre 15 me da 20. Y voy a saber que está en segundos porque las velocidades están en metros por segundo. Esa es la respuesta. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, ninguna. Ok. Ya voy a borrar todo. Vámonos. Bueno, que sí se quede. Ah, no, porque tengo que seguir rayando. Rayos, sí lo tengo que borrar. Bien, entonces hasta ahí creo que se acaba MRU. Y sigue MRUA. Entonces pónganse truchas aquí, porque lo que es constante en MRU no es lo mismo que es constante en MRUA. También lo pueden encontrar como MRUV, porque también se le llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, ¿cómo me puedo aprender la teoría? Pues observando el nombre del movimiento. Si me dice movimiento rectilíneo, quiere decir que está describiendo el movimiento en línea recta, como dice aquí. Y luego dice uniformemente acelerado, quiere decir que va a tener una aceleración que es constante. ¿A qué se refiere que es constante? Que no va a estar cambiando de unidades. Por ejemplo, si a mí me dan una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que yo siempre voy a estar avanzando 2 metros por segundo cada segundo. Fíjense, se los voy a explicar con este dibujito que está aquí. Yo tengo una velocidad inicial de 0 y me está diciendo que exactamente en este caso mi aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Esto me indica, lo vamos a ver por ejemplo aquí. Esto me indica, si yo fuera desglosando esto, que yo tengo 2 metros entre segundo al cuadrado. ¿Qué me indica segundo al cuadrado? Que si yo desgloso todavía más, tengo 2 metros por segundo en un segundo. Entonces, haciendo resumen de todo esto, quiere decir que yo en un segundo varío mi velocidad 2 metros por segundo. Fíjense aquí. Si yo empecé en 0 metros por segundo, después de un segundo voy a obtener una velocidad de 2 metros por segundo. Después de otro segundo van a ser 4 metros por segundo. Y después de otro segundo yo voy a acelerar otros 2 metros y voy a tener 6 metros por segundo. Si yo siguiera con este movimiento que tiene una aceleración constante, ¿qué número seguiría acá? El 8. Ajá, 8 metros por segundo. ¿Y cuánto tiempo me tomó realizar ese cambio de 6 metros por segundo a 8 metros por segundo? Un segundo.
Exactamente. Entonces eso es a lo que se refiere con una aceleración constante. ¿Sí? Bien, ahora nada más aquí yo les puse esta tabla para que recordaran que no es lo mismo lo que es constante aquí. ¿Saben? O sea, lo que sí va a ser constante es la aceleración. Las velocidades son las que sí puedo obtener valores diferentes, fíjense. Aquí tengo 2, aquí tengo 4, aquí tengo 6, pero a razón de mi aceleración. La velocidad simplemente me va a indicar qué tan deprisa se va a estar moviendo. Y la aceleración me va a indicar cuánto va a cambiar la velocidad por unidad de tiempo, o sea, por cada segundo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos la cachan bien? Sí, todo bien. Ok. En este tipo de movimiento no solamente voy a tener una aceleración, también puedo encontrar desaceleración y también va a ser constante. O sea, refiriéndose con aceleración constante es que siempre va a ser el mismo valor, pero va a depender si yo coloco un valor positivo o negativo al momento de realizar mi problema en cuanto al enunciado. Por ejemplo, si me dice que yo tengo, por ejemplo, aquí en esta imagen, un móvil que inicialmente se está moviendo a 30 metros por segundo y está desacelerando 2 metros por segundo, quiere decir que cada que avance, cada que pase un segundo, yo voy a disminuir mi velocidad 2 metros por segundo. ¿Sí? Y otra vez, si pasa otro segundo, yo voy a disminuir mi velocidad en 2 metros por segundo. Eso significa que va frenando, porque empieza con una velocidad mayor con la que va a terminar. En cambio, si yo voy acelerando, voy a iniciar con una velocidad menor y después voy a tener una mayor. Así es como ustedes lo pueden identificar. Más adelante en un problema lo vamos a ver. Pero hasta ahí quisiera saber si todos van entendiendo. ¿Sí o no? Sí, yo sí. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Es que si nosotros son 12 y solo me contesta una o dos personas. Yo sí le estoy entendiendo también. También. Yo sí Sí, lo yo entiendo. También Todo yo. bien. Diego no cuenta. No, tú no cuentas, digo. ¿Por qué? Bueno, ya. Entonces, bien, si sí le están entendiendo, ahora vamos a ver qué onda acá con las unidades y todo. En este tipo de movimiento, ay, perdón, ¿qué pasó? Ya no me dijo nada, pero ok. En este tipo de movimiento, las unidades que vamos a manejar siempre con la aceleración son metros por segundo al cuadrado. Siempre, 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 siempre. Entonces, cuando ustedes estén realizando un problema y ven que las unidades están diferentes a estas, pues hay que hacer conversiones. Ahora, a diferencia del primer problema que vimos, a este se le agregan más, porque como hay una aceleración o desaceleración, quiere decir que vamos a empezar con cierta velocidad y vamos a terminar con otra. Por eso se le agrega velocidad inicial, velocidad final, y este término que estamos viendo en este tipo de movimiento, que es la aceleración. La distancia y el tiempo ya lo habíamos visto en el movimiento pasado. Aquí les había dicho también que cuando nosotros estamos frenando o desacelerando, la aceleración se va a colocar en los problemas como negativo. Y estas son las fórmulas. Aquí les puse qué significa cada abreviación. A veces en los problemas, bueno, no, en los enunciados del examen, la verdad sí se los van a poner con una velocidad de, ustedes nada más tienen que prestar atención si se trata de la velocidad final o de la velocidad inicial. Ahorita vamos a checar eso. Y ya, pues estas son las fórmulas que se tienen que aprender. Chiquitines, ¿cómo van con eso? ¿Si se las han aprendido o no? Porque ya quedan muy poquitos días. Mal. Sí, ya. Híjoles. Pues es que, bueno, miren, también hay otra forma de saber qué fórmula podemos usar. Aquí, por ejemplo, yo les puse de este lado, las que están en tacha, es porque en el problema nunca se mencionan unidades que pertenezcan a ese. Por ejemplo, para usar esta fórmula, ustedes les dirían un móvil que inicia bla, 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 o que parte del reposo, bla, 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 con tal aceleración. Después de cuánto tiempo, después de cierto tiempo, ¿cuál será su velocidad? Les está pidiendo esta velocidad.
y nunca les mencionó la distancia que recorre, entonces pueden usar esta fórmula. ¿Sí se capta la idea de por qué están estos aquí? Sí. Miren, perdón, Alexandra. Miren, chavos, yo me di cuenta que el viernes que estaban haciendo la prueba, querían usar la fórmula de distancia cuando ni siquiera en la de que hice un medio, bueno, la que dice distancia es igual a un medio de velocidad inicial más velocidad final por tiempo, cuando ni siquiera y les daban la aceleración en el problema y no pueden usar esa fórmula porque en esa no tienen la aceleración. Y ahí me di cuenta que se están confundiendo. Tienen que checar bien las variables que les están dando para saber qué fórmula pueden utilizar. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, digamos que en un problema les dan la velocidad final y la velocidad inicial, ya sabes que, digamos, si te piden la distancia, tienes que usar la fórmula que tiene esas dos variables, de parte del tiempo. Pero si te dan la aceleración, la velocidad inicial y el tiempo, tienes que usar la otra. ¿Ok? ¿Sí captaron eso? Sí. Sí. Ok, ahí chéquense eso, ¿eh? Sí, gracias. Por eso siempre les digo que pongan los datos. O sea, no les hace que les tome 30 segundos más. Identifiquen bien sus datos para saber qué van a utilizar, si no, de todas formas se lo van a sacar más. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer problemas. Como siempre les he dicho, mi recomendación es que organicen la información que tienen para saber qué tienen que hacer. Si van a hacer conversiones antes de utilizar la fórmula y qué les está pidiendo exactamente el problema. Entonces, vamos a hacerlo. Nos fijamos en este problema que dice, un vehículo parte del reposo. Si parte del reposo no se estaba moviendo, su velocidad inicial es 0. Después de 20 segundos, ese es mi tiempo, alcanza una velocidad de 100 kilómetros. Si ya habíamos puesto una velocidad inicial, quiere decir que estos 100 kilómetros por hora me indican mi velocidad final. Y después me dice que calcule la aceleración. Ahora lo que voy a hacer es observar las unidades. Aquí el tiempo lo tengo en segundos y la velocidad final la tengo en kilómetros por hora. Pero si ustedes se acuerdan lo que les dije cuando empezamos a ver este movimiento, la aceleración siempre tenía las unidades en metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué me conviene convertir en este problema? Chavos. Los 100, la velocidad final. Los 100 kilómetros. Exactamente. Entonces, colocamos nuestro factor de conversión. Aquí yo ya utilicé el atajo que les dije. Si quieren convertir de kilómetros por hora a metros por segundo rápidamente, van a multiplicar por 5/18. Si quisieran hacerlo al revés, de metros por segundo a kilómetros por hora, serían 18/5, ¿ok? Entonces, como yo ya estoy haciendo el atajo para no usar toda la conversión, simplemente me queda 100 por 5, 500. 18 por 1 que imaginario que iría aquí, 18. Ahora, 500 entre 18 son 27.77. Y automáticamente el resultado, al multiplicarlo por esta, al haber multiplicado mis unidades por esta fracción, yo sé que ya me quedan metros por segundo. Ahora sí, ya tengo las mismas unidades. Y ya puedo utilizar la fórmula. Yo sé que la fórmula de la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Entonces voy a ir sustituyendo. Mi velocidad final, que ahora ya la obtuve aquí en metros por segundo, la voy a colocar. Le tengo que restar la velocidad inicial. Pero si la velocidad inicial es 0, entonces no le estoy restando nada y por eso nada más puse los 27.77 metros por segundo. Todo eso lo tengo que dividir entre mi tiempo, que es de 20 segundos. ¿Cómo voy a saber las unidades en las que me queda? Pues para empezar, ustedes ya de memoria saben que son metros por segundo al cuadrado. Si no, pues de todas formas, estos segundos no se pueden cancelar, porque a pesar de que esté expresado como fracción, este segundo está abajo y este segundo está arriba. Pero sigue siendo todo este un conjunto, ¿sale? Entonces no se lo pueden quitar. Si tienen metros y segundo, entonces son metros por segundo al cuadrado. Y ya nada más 27.77 entre 20 me da 1.3885 y ya sé que son metros por segundo al cuadrado. ¿Hasta ahí tienen dudas? ¿De dónde salió el 5/18? De la conversión, Eduardo. ¿Sí eres Eduardo, no? Sí. Sí, mira, o sea, si tú quisieras hacer la conversión de manera larga, aquí lo que tienes que hacer primero es colocar sus equivalencias, por ejemplo. Para eliminar los kilómetros, si yo los tengo arriba, ahora los tengo que colocar abajo.
Entonces me quedaría así. 1 kilómetro, lo que quiero obtener son metros por segundo, entonces arriba va su equivalencia en metros. Serían, qué hermoso, 1000 metros. Y también quiero convertir las horas. Si tengo mis horas abajo, ahora mis horas van a ir arriba. Y yo sé que una hora son 3600 segundos. Aplicando lo mismo que les dije hace ratito. Yo tengo ceros aquí y ceros aquí, entonces me cancelan. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Pues simplificar. ¿Se acuerdan que hace rato les había dicho que tenemos que buscar que los números nos queden los más chiquititos posibles para poder hacer las divisiones, incluso mentalmente? Entonces, yo puedo dividir el 10 entre 2 y el 36 también, entonces voy a utilizar ese número para simplificarlos. Si yo divido 10 entre 2, me va a dar 5 que tengo aquí, y 36 entre 2 me van a dar los 18 que tengo aquí. Entonces, de ahí es donde sale. Ok, Lo que está haciendo gracias. Alexandra es que está simplificando. Si no, pues si no entiendes eso, mejor hazlo así como te enseñé yo con la tablita, así aunque te tardes más. Así. Pero Te tardas más, sí, pero o sea, ahí vas a dividir, digamos, 1000 entre, bueno, vas a multiplicar 100 por 1000 entre 3600 y te va a dar 27.77. Si quieres hazlo y vas a ver qué te va a dar. Pero si no te acomodas como lo está haciendo Alexandra, lo puedes hacer con la tablita que les enseñé hace rato. sí. Nosotros tratamos de darles a veces atajos para que no se tarden tanto en el examen, pero si eso los confunde más, háganlo de la forma tradicional. Entonces, ¿hasta ahí bien, Eduardo, o no? No, sí, ahora sí ya, gracias. Ok. Bien. Y pues ya les había explicado cómo quedaba. Entonces, seguimos con los problemas. Y ahora aquí les tengo problemas a ustedes. Les doy, ¿qué serán? Pues igual como 5 minutos a ver qué tanto avanzan y ahorita los resolvemos. Si tienen alguna duda. Si no, pues le seguimos. ¿Sí? Sí, Sí, está bien. Voy a darle- Bueno, ya. Entonces, ya que resolvimos este primer problema, vamos a pasar a resolver el segundo. En el segundo me está diciendo que voy a colocar los datos igual de este lado, ¿sale? En otro color para que diferenciemos. Bien, en el segundo me está diciendo que tengo una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Uf, qué hermoso. También me está diciendo que tengo una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado y un tiempo de 30 segundos. Y también me está diciendo que tengo que calcular la distancia y la velocidad final. Con estos datos yo me doy cuenta que no puedo obtener la velocidad final con base en esto sin antes obtener la distancia. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener la distancia. Analizando ya mis fórmulas, yo opté porque esta es la mejor opción. Entonces, si mi distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, y yo observo mis unidades acá, me doy cuenta que ya puedo proceder a sustituir sin necesidad de hacer ninguna conversión. Entonces, me va a quedar así. Mi distancia es igual a mi velocidad inicial, que son 20 metros por segundo, por el tiempo, que son 30 segundos, más un medio, lo bajo tal cual porque todavía no lo usamos, de aceleración, que son 4 metros por segundo al cuadrado, por mi tiempo, que son 30 segundos, pero ese tiempo se tiene que elevar al cuadrado. Entonces, vamos a ir resolviendo operaciones paso a pasito. Lo primero que vamos a hacer es resolver estas dos.
Como se están multiplicando, yo primero observo que 20 por 30 me van a dar 600, ¿ok? ¿Cómo pueden resolver eso rápido en el examen? Pues pueden multiplicar 3 por 2, son 6, y agregan este y este 0. Así les van a dar los 600. ¿Cómo voy a saber en qué unidades? Pues me fijo aquí que este tiene metros por segundo. Si se fijan aquí, segundos está arriba, segundos abajo, se cancela. Entonces son 600 metros. Más un medio que todavía no uso, lo voy a seguir bajando para acordarme que después lo tengo que utilizar. 4 metros por segundo al cuadrado, que todavía no uso tampoco, porque lo primero que tengo que hacer antes de multiplicar estos dos es elevar este tiempo al cuadrado, como me lo indica la fórmula. Entonces, elevando 30 al cuadrado, ¿cómo le vamos a hacer? 30 por 30, pues 900, ¿sale? ¿Cómo puedo hacer de otra forma eso? Pues sería 3 por 3, 9. Y tomas en cuenta que este 0 va 2 veces, por eso queda 900. S por S me queda como S al cuadrado. Entonces, ahora, bajamos estos 600 metros que todavía no utilizo, más ese 1/2 que sigue bajando desde acá porque no lo he utilizado. Y ahora sí puedo realizar la operación de estos dos, que son la multiplicación. 4 por 9 son 36, más los dos ceros que tiene aquí, 3600. ¿Cómo sé las unidades? Pues me pasa lo mismo que en el caso de acá. Tengo segundos al cuadrado acá y segundos al cuadrado aquí. Se van y me queda automáticamente en metros. Ahora, todavía no uso este medio. Este medio es como si yo tuviera esto. Como si yo tuviera 3600 entre 2. ¿Sí? Entonces, 3600 entre 2 me van a dar 1800. Como ya sé que están en metros y los 600 también están en metros, ya puedo sumar tal cual. Entonces, 600 más 1800 metros me van a dar 2400 metros. Y ahí está la distancia. ¿Hasta este punto tienen alguna duda? No, ninguna. Ok, entonces, ya que ya obtuve la distancia, puedo entonces obtener mi velocidad final. Déjenme cambio de color para que no se me vayan a confundir. Bien, entonces, haciendo uso de esto, yo sé que la velocidad final la puedo obtener con esta fórmula, que sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta también la pueden obtener si solo se sabe la de la aceleración, simplemente despejan y ya quedó. Bien, entonces, como yo ya tengo las unidades tal cual, voy a sustituir directamente, porque no tengo que hacer cambio de unidades de nada. Mi velocidad inicial, como me lo decía el problema, es de 20 metros por segundo. Esa va a ser más la multiplicación de mi aceleración, que son 4 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo lineal, que son 30 segundos. Bien, lo primero que tengo que hacer es deshacerme de las operaciones. Entonces, ¿qué operaciones me estorban? Pues la multiplicación. Entonces sigo bajando los 20 metros por segundo, que aún no uso. Más me queda 4 por 30, me darían 120. ¿Y cómo voy a saber las unidades en este caso? Fíjense, tengo segundos. A ver, déjense los enfoco con el foquito. Tengo segundos aquí y 2 segundos aquí. Si yo tengo segundos aquí y 2